Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús, emocionados, agradecidos, contentos, gozosos, porque este es el día que hizo Dios y nos congregamos para darle gracias, para alabar su nombre, para exaltar su nombre, para escuchar su palabra, para crecer en la gracia y para seguir caminando en la vida cristiana llenos de su espíritu y esperando las oportunidades que Él nos dé para servirle. Así que continuamos en nuestro estudio a través del libro de Romanos. Esta vez vamos a estar en el capítulo 6, en los versos 15 al 23. La semana pasada tocamos solamente 2 que 3 versos y eso era el punto principal, que no reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales. No reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales. Y hablábamos un poquito acerca de eso y lo importante de entender eso, para que nos presentemos a Dios como vivos para hacer su voluntad y las cosas que en eso implica. Y nos dice que ya el pecado no puede enseñorearse más de nosotros. Y dijimos la semana pasada, cuando peco ahora como cristiano en Cristo Jesús, con su Espíritu en mí, con ese verso de Gálatas que nos dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si eso es verdad, entonces el pecado no puede enseñorearse más de mí. Si peco, porque sí peco y todos pecamos, no hay tal cosa como perfección absoluta para el creyente. No hay tal cosa aquí. Un día vamos a estar libres de la presencia del pecado. Hoy somos libres del poder del pecado. Ya somos justificados y eso nos hace libres de la pena, del precio, el pago del pecado, que es la muerte. Ya pasó eso. Ya no estamos bajo la condenación del pecado para muerte. No estamos bajo el dominio del pecado tampoco. Entonces eso debemos entender. Ahora, ¿qué hacemos? En los versos 15 al 23 nos va a decir, ahora que fuiste libre del pecado, ya eres libre del pecado. El pecado no se enseñorea más de ti. Ahora debes presentarte para servir a Dios. Ese va a ser nuestro estudio. Y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que a través de este estudio nos hables y nos recuerdes, Dios, que lo importante en esta vida es cómo vamos a servirte a ti, porque tú nos liberaste del poder del pecado. Nos salvaste de la pena, de la paga del pecado, que es muerte. Ahora nos has salvado del poder, el dominio del pecado sobre nosotros. Un día nos vas a sacar completamente de estar en la presencia del pecado. Pero hasta ese día enséñanos a vivir en santidad y a decir no al pecado. Bendito sea, Señor. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6, entonces, el título de nuestro mensaje es Siervos de Dios. Y vamos a sacar ese del verso 22. Pero les voy a leer los versos del 15 al 23. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Acuérdese, una vez que dice la Biblia que somos libres del poder del pecado, eso no es una licencia para pecar. Hay dos extremos, ¿ok? Un extremo es cuando la gente cree que tiene licencia para pecar porque estamos bajo la gracia. Pueden hacer lo que quieran, no importa, dicen, porque vivimos bajo la gracia. Eso es erróneo. Tampoco nos podemos dar al otro extremo de esto, que sería el legalismo, que nos dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas nada. Eso es legalismo absoluto. Ni somos legalistas, ni somos tan ni tampoco vamos a estar en ese libertinaje. No, ni legalismo ni libertinaje. Lo que sí vamos a vivir en esa libertad. Gálatas 5 dice, estar pues firmes y vivir libres en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿cómo es eso? Por su Espíritu en nosotros, porque ahora Jesús vive en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si eso es verdad, entonces ya no estamos haciendo excusa por nuestro pecado, no tenemos licencia para pecar, no estamos bajo el legalismo de la ley tampoco, porque nadie puede de todos modos. Vivimos en esa libertad. ¿Y para qué es esa libertad? Bueno, aquí está la respuesta. Fuiste y has sido hecho libre para que puedas servir a Dios bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la carne, viviendo en Adán, en esa naturaleza pecaminosa. No puedes servir a Dios.
No puedes. Aunque tengas buenas intenciones, no puedes servir a Dios, porque eres esclavo del pecado. Y de aquel a quien te haces esclavo, a ese vas a servir. Entonces, ahora bien, una vez que ya no eres esclavo del pecado, entonces, ¿ahora qué? Ahora eres libre para servir a Dios. Eso es lo que nos va a decir en estos versos aquí. Vuelvo y leo el 15 para tomar el contexto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ves? Aquí está nuestro título. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el verso 23. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Ahora que somos libres del pecado, del dominio del pecado, somos libres, vuelvo y repito, y no quiero ser repetitivo solamente porque sí, es importante entender estos conceptos. Ahora que hemos sido libertados del pecado, somos libres para servir a Dios, porque para eso estamos aquí. Para eso hemos sido creados, para alabar a Dios. Y no hay mejor manera de alabar a Dios que sirviendo a Dios. O no se equivoquen, el servir a Dios no es solamente para el pastor y para los líderes, no. Todos los cristianos, todos los que hemos por gracia recibido la salvación y el perdón del pecado, por fe en Cristo Jesús, todos que hoy decimos que somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, todos somos llamados a servir a Dios. La esposa sirve a Dios siendo una esposa ejemplar, una madre que se comporta bíblicamente, una madre que alaba y agrada a Dios en todo lo que hace, en la educación de los chiquillos, en la manera en que se conduce, en la manera que honra a su esposo. El esposo sirve a Dios siendo la cabeza del hogar, el líder espiritual de la familia, trayendo a la familia a los caminos de Dios, trabajando para proveer y para proteger a la familia. Los hijos sirven a Dios respetando y honrando a los padres, porque honrar a los padres es honrar a Dios. Agradar a Dios es obedecer a los padres. Obedecer a los padres es agradar a Dios. Entonces todos servimos. Una vez que ya no es niño y ahora es un adulto, entonces él tiene que trabajar en algún lugar. Él no trabaja por un cheque o por un salario estipulado, por lo que sea. Él está allí como un misionero. Su lugar de trabajo es su campo misionero. Si tuviésemos esa mentalidad, si pensáramos bíblicamente, si nos comportáramos bíblicamente, el mundo sería diferente. Y no porque vamos a cambiar el mundo, sino porque verían de manera visual el testimonio de Cristo Jesús que ahora vive en nosotros. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo, la gana o no nos, lo que sea, de vivir de la manera bíblica. Entonces, eso es lo que nos va a decir aquí. Para ser siervos de Dios, entonces, ¿qué es importante? Bueno, el último verso dice, en el capítulo 6, el último verso que leímos, el 14, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer para que el pecado no se enseñoree de mí? Hay tres cosas, hay mucho, pero yo quiero resumir esto en tres cosas que son sumamente importantes. Y todos en verdad, tal vez nunca habías escuchado que tienes que servir a Dios. Tal vez pensaste que la vida cristiana es para sentarte y como si estuvieses en un restaurante. Tú te sientas y los demás, los siervos, los pastores y todos tienen la obligación de servirte. Una mentalidad del consumismo. No es así.
No, como cristianos tú sirves a Dios. Todos debemos servir a Dios, honrando a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, pero no puedes servir a Dios si el pecado tiene dominio de ti. Si el pecado no tiene más dominio sobre ti, entonces ya eres libre. Ahora puedes servir a Dios. Pero para que intentes, ¿cómo lo vas a hacer? Déjame darte 3 cosas antes de que examinemos nuestros versos aquí. Muy sencillo, muy elemental. Esto es cristianismo en la forma más básica. A manera de que, ya tenemos todo clarito. Justificados pues por la fe. Santificados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso ya estamos clarito en eso. Entonces ahora, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana de manera que le sirva a Dios en todo lo que hago? Porque ese es el todo de la vida cristiana. Dios te va a mantener aquí hasta que termine contigo y diga, la obra que te he dado ya la has terminado. Así dijo Jesús, la obra que me diste la he terminado. Entonces, para que sirvas a Dios en la vida que Él te permita en esta tierra, debes estar clarito acerca de estas 3 cosas. Número 1, todo intento de servir a Dios debe iniciar con esto. Debes ser lleno del Espíritu. Ya hablamos, ya eres justificado por la fe, ya estás siendo santificado por el Espíritu. Ahora el Espíritu vive en ti. Recuerda, el Espíritu primero está contigo, trayendo convicción de que necesitas un Salvador. El Espíritu está contigo. Una vez que recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu ya no está más contigo dándote convicción, ahora está en ti, dándote dirección. Primero convicción para que te arrepientas de tu pecado, y ahora que ya vive en ti, ahora eres templo del Espíritu, ahora el Espíritu te va a estar guiando, te va a estar dando dirección. Y el Espíritu te va a decir, esto es lo que le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Tú eres hijo de Dios, tú no eres del mundo. Tú debes alabar a Dios con tus palabras, no debes de traer vergüenza al nombre de Dios con tu conducta. Entonces, una vez que el Espíritu está guiándote, lo que debes reconocer es que necesitas no solamente que el Espíritu esté en ti, pero que el Espíritu esté llenando y sobrefluyendo en tu vida. Es muy importante. La mayoría de cristianos pasan la mayor parte de su vida conformándose con solamente asistir a los servicios en la iglesia, sin jamás nunca experimentar lo que significa vivir la vida cristiana en la llenura del Espíritu. Pero mira lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 5. Y es importante que te acuerdes. Mira pues con diligencia, verso 15 de Efesios 5, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra necia dice no como tontos. No vivas, si eres creyente, no tienes derecho a vivir como tonto. Sino debes, no tienes derecho a vivir como un tonto, pero debes vivir como un sabio. ¿Cómo viven los sabios? Verso 16, los sabios aprovechan bien el tiempo porque los días son malos. Eso es una vida de sabiduría. Aprovecha el tiempo. Invierte tu vida en lo que verdaderamente vale para lo eterno. No te pases la vida trabajando duro, arduamente para lo terrenal, lo temporal. Invierte tu vida en lo que es eterno. Si hay alguna cosa noble o pura, dice Pablo, en esto pensad. No desgastes el tiempo, no desgastes tu energía, tu vida, no maltrates, no malgastes la vida en lo que no es para lo eterno. Aprovecha bien el tiempo, porque los días sí son malos de verdad y cada vez se van a poner peor. ¿Cómo es que no vamos a desperdiciar el tiempo? Verso 17, por tanto, no seas insensato, no te comportes de manera insensato. Es decir, que no ejercitas los sentidos para llegar a una conclusión correcta de lo que debes hacer. No seas un insensato, sino lo contrario, debes ser entendido. No seas un desentendido, sé entendido. ¿De qué? De cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Porque al leer la Biblia vas a comenzar a entender lo que significa vivir en santidad.
Entonces, la primera cosa, si vamos a servir a Dios, es que tenemos esta necesidad urgente de ser llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa manera de escribirse en el original lenguaje dice, antes bien siendo llenos constantemente del Espíritu. Antes que tus pies toquen el piso al levantarte en la mañana, que tus palabras toquen la puerta del cielo pidiendo a Dios que te llene con su Espíritu. Señor, antes que me levante, por favor, lléname con tu Espíritu. Porque si no, lo único que vas a hacer es te vas a levantar, vas a ir al baño y ahí delante del espejo vas a ver lo que no quieres ver. Esa versión de ti que no quieres ver. No. La primera cosa antes de cualquier otro intento es ser llenos del Espíritu. Cuando eres lleno del Espíritu significa ser guiado por el Espíritu, ser controlado por el Espíritu. Eso es lo primero. Para ser siervos de Dios necesitamos ser llenos de su Espíritu. Número 2, podría en serio profundizar en estos 3 elementos aquí que te voy a compartir por semanas. Pero así en lo concreto. Si queremos ser siervos de Dios, entonces tenemos que ser llenos del Espíritu. Número 2, para ser siervos de Dios necesitamos ser llenos del Espíritu para poder someternos por completo a la voluntad revelada de Dios. A la voluntad que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Llenos del Espíritu puedo someterme a la voluntad de Dios, a lo que ya sé de la voluntad. Lo que no sé, pues es asunto de Él, pero lo que sí sé es lo que tengo problema. Pablo dice, no es lo que no quiero hacer, es lo que quiero hacer y no hago. Ese es el problema. Ser lleno del Espíritu para que puedas someterte a la voluntad revelada de Dios. Ese es el punto. Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa, después de que habla de esas cosas, el mundo pasa y los deseos de él, mundanos y toda la maldad, dice, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Salmo 40, verso 8, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está dentro de mi corazón, está en mi corazón. La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llena el corazón, cuando hay esa abundancia de la palabra de Dios en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Número 1, ser llenos del Espíritu. Número 2, dóciles a someternos a la voluntad de Dios. Y número 3, glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Ah, pastor, eso es imposible. No es imposible. El que falles aquí y allá no significa que ese no es el deseo de tu corazón. Cuando me levanto, le tengo que pedir a Dios que me llene con su Espíritu. Revélame, Dios, cuál es tu voluntad para hoy. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y dónde quieres que lo haga? Y una vez que me envió allá, puede ser que no haga 100% como Él me dijo. Pero el deseo de mi corazón era agradar a Dios en lo que hacía. Primera de Corintios 10:31 dice, ya sea que comemos o bebemos o todo lo que hacemos, hagamos todo para la gloria de Dios. Es bien importante que entiendas eso, porque si no entiendes eso, entonces no vas a poder a caminar de la manera en que debes. Y si no estás caminando, entonces a la manera en que debes, estás haciendo para agradarte a ti y no para agradar a Dios. Romanos 11:36 dice esta verdad tan hermosa, porque de Él, de Dios, por Él, por Dios y para Dios son todas las cosas, que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, empecemos por eso, ese es el fundamento. Para servir a Dios, para ser siervos de Dios, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, adultos y niños, tenemos ese grandísimo privilegio, porque no es una carga, es una bendición. Para servir a Dios en todo lo que hacemos, comenzamos por ser llenos de su Espíritu, por conocer la voluntad como se revela en su palabra. Y número 3, por el deseo constante de agradar a Dios en todo lo que hacemos, de traerle honra y gloria.
que alumbren vuestras buenas obras, dice Jesús en Mateo 5:16, delante de los hombres para que vean y glorifiquen el nombre de tu Padre que está en el cielo. Sé lleno del Espíritu, sométete a la voluntad revelada de Dios y glorifica a Dios en todas las cosas. Entonces, ahora vamos en Romanos, ahora vamos a ver cómo es que vamos a vivir esta vida sirviendo a Dios. ¿Tiene sentido? No quiero que se confundan en esto, porque esta es la manera en que Dios dice que debemos. Capítulo 6 y capítulo 7 y capítulo 8 son los capítulos en Romanos que hablan de la santificación. Y es imprescindible que los tengamos, pero sí bien claritos. No que entendemos concepto por concepto a toda su plenitud. No, hay cosas que no vamos a entender completo, pero lo que sí entendemos, eso es lo que somos responsables de hacer. Y entendemos que hay en nosotros un deseo, no es una carga, es un deseo de servir a Dios, pero lo vamos a hacer de manera bíblica. Antes no podíamos porque éramos esclavos del pecado. Entonces estábamos sirviendo al pecado. Hoy que hemos sido libertados del pecado, entonces ya no estamos bajo el dominio del pecado, ahora somos siervos de Dios y le vamos a servir como se merece. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Simple y sencillamente. No porque le sirvo, porque Él me salvó, le sirvo porque me bendice. No estás negociando con Dios. No, le sirvo porque Él es Dios. Y porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. Después le agradezco todo, pero le sirvo porque Él es Dios. Eso entiendo ya. Entonces, así va a ir este engranaje de verdades para que funcione de manera correcta. En el capítulo 6 nos dice, tienes que entender la verdad bíblica. Tienes que creer la verdad y aplicar la verdad. Eso hablamos la semana pasada. Luego tienes que ceder por completo. Les decía en Romanos capítulo 12, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Antes bien, ¿qué nos dice? Importantes estas cosas, porque si no ponemos estas cosas en práctica, entonces antes dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, esa es la secuencia de estas verdades. Ahora, si vamos con ese compromiso serio a disponernos a servir a Dios, vean, entonces en Romanos 6, verso 15, lo que vamos a poner aquí, una serie de cosas que nos van a armar el rompecabezas. Ya entiendo, entonces ahora sí, entiendo. A ver, la cadena viene así. Ya conozco la verdad bíblica acerca de quién soy, por qué soy lo que soy y a quién sirvo. Creo esta verdad, no solamente la conozco, pero la creo y la aplico. No soy solamente oidor, pero hacedor de la palabra. Y la palabra me da el gozo de ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ok, completamente vivo para la voluntad de Dios en mi vida. Ok, entonces, ahora el compromiso a servir a Dios es serio y lo voy a hacer de manera correcta. Comienza en ese sentido con esto. Verso 15 y 16 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Número 1, cuidado con las decisiones que tomas todos los días. Te puedes levantar y decir, hoy no necesito orar, ya he orado todos los días. ¿Qué tanto que no ore un día? Cuidado con las decisiones que tomas en la mañana. Porque la decisión primero va a determinar si caminas en rebeldía o si caminas en rectitud. Las decisiones que haces tienen repercusiones, tienen consecuencias. Así que verso 15 y 16 dice, o te vas a someter al pecado o te vas a someter a la justicia. Así de clarito lo pone aquí. Las decisiones que haces todos los días. Aquí cuando dice, o no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Eso nos está diciendo la palabra ceder, presentarnos, ceder. Ese es como en el verso 15 dice, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Entonces,
nos vamos a someter. Esa es la palabra aquí. La palabra someter o ceder significa esto, es pararte frente a, cerca de y esperar las órdenes de tu amo. En las películas ustedes habrán visto en los tiempos antiguos, ya no se mira tanto como hoy, pero en los tiempos antiguos había el mayordomo que estaba siempre parado ahí bien vestidito con una toalla aquí y nomás esperando a que su amo le dijera y le diese las órdenes. El amo hablaba y era la orden inmediata, el mayordomo salía inmediato a cumplir la voluntad de su amo. Esa es la palabra aquí, a quien te sometes. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. La otra palabra clave aquí en estos versos es obedecer. Y obedecer es cuando alguien toca la puerta y tú vas a abrir porque alguien está tocando. Ese es el significado de la palabra obedecer. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Las decisiones que haces en la mañana, la primera decisión que haces en la mañana determina si vas a caminar en rectitud o en rebeldía. Si decidiste caminar en rebeldía, te estás presentando al pecado, te estás sometiendo al pecado y estás obedeciendo al pecado. Cuando el pecado toca tu puerta, le abres y estás haciendo lo que el pecado quiere. Pero si por lo contrario decides no obedecer y no someterte al pecado, pero presentarte a Dios como vivo de entre los muertos para servir a Dios, sometiéndote a Dios, entonces estás ofreciéndote a abrir la puerta para que cuando el Señor toca tu puerta, tú estás dispuesto a servirle. Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Ves la diferencia? La decisión que haces determina dónde y a quién sirves. O en rectitud vas a estar sirviendo a Dios o en rebeldía vas a estar sirviendo al pecado. Mucho cuidado con eso. La pregunta entonces es, ¿qué o a quién estás sirviendo? Así de simple. Es que la Biblia no es complicada, nosotros la hacemos complicada. Número 1, las decisiones que haces cada mañana. Número 2, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Número 2, la decisión que haces, y número 2, la razón de tu agradecimiento. ¿Cuál es la razón de tu agradecimiento? Le agradezco tanto a Dios que por 30 años casi, 30 años de mi vida viví como esclavo del pecado y de allí Dios me salvó. Tengo tanto que agradecer. Lo que dice aquí, era esclavo del pecado. El pecado me tenía dominado, tirado por completo, con su pie en mi garganta y yo no tenía ni decisión, ni voz, ni voto. Era esclavo del pecado, ciego, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y de ahí me recogió Dios. Entonces tengo tanto que agradecerle a Dios. Tanto que agradecerle a Dios. En 1 Corintios capítulo 6, mira lo que dice Pablo acerca de esta gente en Corinto. La iglesia en Corinto era gente que vinieron de, híjoles, cosas tan horribles. Mira lo que Pablo les dice a ellos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso aplica para nosotros también. En alguna de esas descripciones entrábamos nosotros. ¿Cómo no vamos a tener razones para ser agradecidos, hermano? ¿Cómo no? Si Dios ha sido tan bueno con nosotros. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice entonces, si eso es verdad, tienes que servir a los demás con sinceridad de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué le sirvo a los demás? Esta semana que viene voy a estar en Costa Rica en una conferencia
que estamos sirviendo ahí con el hermano que es pastor en esta iglesia en Alajuela, Costa Rica. Y hemos estado orando por la conferencia y estamos trabajando para ministrarle a todos los pastores de Centroamérica. Dice él que ya tienen un número de 100 y tantos pastores y líderes que van a estar ahí, de todos los países en Centroamérica. Y cuando digo, pues voy a ir a Costa Rica a una conferencia, me dicen, tan lejos, ¿por qué vas hasta allá? No sería lejos cuando piensas que tenemos tanto que agradecerle a Dios. Tanto que agradecerle a Dios. Y le agradecemos a Dios sirviendo a los demás con sinceridad de corazón. No porque tengo que, es porque deseo. Así que oren por favor por la conferencia. Número 1, las decisiones que tomas y la razón que tienes para ser agradecido. Número 3, cuidado con la realidad y la propensidad al pecado. Porque eso te va a desviar, te va a tratar de orillar a que no sirvas a Dios. Ve lo que dice, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esta palabra de debilidad, aquí humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esta palabra aquí que dice Pablo de humana debilidad es una palabra muy importante. Esa es la debilidad de la carne, de eso está hablando. En nuestra carne no tenemos la habilidad para hacer nada de valor para Dios. En nuestra carne no podemos servir a Dios porque esta palabra aquí de humana debilidad nos habla de una enfermedad para la cual no hay esperanza de mejoría. Si se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando se dice que Lázaro se enfermó, se dice, y Lázaro estaba enfermo y después al final pues Lázaro murió. Esa palabra para enfermo es esta palabra misma que humana debilidad que está usando aquí. Y es bien importante, es bien interesante, porque se enfermó. Y aunque fue al doctor, en el primer siglo se usaba esa palabra para decir, esta persona se enfermó, fue al doctor, el médico le dio una receta, se tomó el tratamiento, se terminó el tratamiento, pero no hubo mejoría. Entonces, ¿qué pasó? Murió. Esta palabra es la que nos dice aquí. Pablo está diciendo, hablo en términos comunes para que entiendan, dice, en tu carne no puedes agradar a Dios porque tu carne está enferma. Tu carne está enferma sin esperanza de mejoría. Por eso en la carne no servimos a Dios. Lo hacemos en la llenura del Espíritu. ¿Quieres ver la diferencia? Lee capítulo 5 de Gálatas. El fruto del Espíritu es amor. Y luego te va a decir todas las demás características del amor. Y luego te va a decir, pero estas son las obras de la carne. La carne no puede agradar a Dios. La clave para tener una vida de victoria sobre los problemas de la vida cristiana es reconocer todo lo que Dios ya hizo por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios. Solamente tenemos que saberlo, creerlo, ceder a esa verdad y entregar nuestras vidas por completo para servirle. Pero tenemos que hacerlo en el poder de su Espíritu. En el poder de su Espíritu. Entonces, debes ser consciente de la debilidad de tu carne. Por eso no puedes salir a la calle antes de ser lleno del Espíritu, de verdad. No puedes vivir la vida cristiana a medias. No puedes, perdóname que te diga, y si te vas a ofender, pues oféndete, no pasa nada. Te amo igual. Pero si crees que puedes vivir la vida cristiana siendo dominguero solamente, hermano, hermana, en el nombre de Jesús te digo esta verdad. Vas a fallar. Vas a fallar. Y vas a vivir una vida de derrota en derrota. Pisoteado por el pecado, arrastrado por el pecado. No vas a perder tu salvación. Si de verdad por fe fuiste salvo, por fe en Cristo Jesús, no vas a perder tu salvación. Vas a vivir una vida de derrota aquí y luego en el cielo no vas a tener nada que ofrecer a los pies de Cristo Jesús. Porque estás perdiendo tu recompensa. Las recompensas son para los fieles que le sirven a Dios a la manera que pueden, pero lo hacen.
los que comparten el evangelio, los que ayudan al necesitado, los que le dan al pobre, los que hacen estas cosas, en el cielo tenemos una recompensa. No lo hacemos para servir a los hombres, lo hacemos para agradar a Dios. Pero solamente eso no es todo. Es la recompensa que vamos a recibir de manos del Señor para quitarnos esas coronas y arrojarlas a sus pies, porque Él es el único digno. Pero aquí en esta vida vamos a vivir de derrota en derrota. Sufrir me tocó a mí, decían los solitarios, en esta vida. Llorar mi destino hasta el morir. Qué triste vida más miserable. No, la clave para una vida de victoria sobre los problemas de la vida es reconocer nuestra debilidad y la propensidad que tenemos al pecado. Pilas. Entonces, verso 20, para concluir ya. Verso 20 nos dice, porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. No podías servir porque eras esclavo del pecado. Dios no va a buscar a aquellos que son esclavos del pecado para que le sirvan. A lo mejor lo puede hacer si Él quiere, y en la historia lo ha hecho en contadas ocasiones. Pero Dios va a buscar que su pueblo, su gente, sus hijos le sirvan. Entonces, eras esclavo del pecado, no eras libre para servir. Pero verso 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si te atreves a mirar tu vieja vida pasada, todas esas cosas que hiciste antes son una vergüenza y no queremos ni recordarlas. ¿Qué fruto tienes de ello? Nada. ¿Hacia dónde ibas con eso? Hacia la muerte, hacia la vil muerte. El fin de ellas es muerte. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Hay fruto en tu vida? Cuando la gente se acerca a tu jardín, que esa es tu vida, ¿qué tipo de fruto están cosechando? Porque el fruto no es para la planta o el árbol que lo produce, ¿cierto? El fruto es para los que están alrededor. Dos cosas en estos versos aquí. La vida de pecado es una vida desperdiciada. Es una vida de trapos de inmundicia. Una vida sucia. La vida de pecado paga bien a los que la sirven. Piensa en esto, hermano y hermana amados. Piensen en esto. Aquellas personas que van derechito al infierno y que van a terminar en el infierno están trabajando extremadamente, arduamente para ir al infierno. A ver, tal vez estás pensando que estoy siendo sarcástico o irónico. No. Aquellas personas que van a terminar en el infierno es porque trabajaron arduamente para terminar en el infierno. Mira, tienen que ir contra la revelación de Dios. Tienen que ir contra la gracia de Dios, tienen que ir contra la palabra de Dios, tienen que ir contra el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Aquella persona que termina en el infierno tuvieron que pasar sobre todas estas cosas para ganarse un boleto de estar en el infierno. Y lo hacen trabajando arduamente para ir allá. Es una vida desperdiciada. Qué vida de desperdicio en verdad. Pero en el otro lado, el verso 22 nos dice la vida de salvación. No la vida del pecado, la vida de salvación. La vida de salvación es una vida con, número uno, con propósito. Porque hay fruto para la gloria de Dios. Sí, la vida cristiana no se vive solamente. La vida cristiana es una vida en la cual Jesús vive a través del cristiano. No es nosotros haciendo lo que mejor podemos para Jesús. Al contrario, es lo que Jesús está haciendo en nosotros porque hemos rendido nuestra voluntad a la suya y le permitimos a Él que viva su vida y que fluya a través de nosotros. Juan capítulo 15, verso 1 al 8 dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, y permanezcan en mí y yo en vosotros, dice, en su vida habrá mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, dicen que llevéis mucho fruto. Pero la clave es permanecer en Jesús y Él en nosotros. Nuestro deseo debe ser continuamente aprender cómo es que podemos permanecer más y más en Cristo Jesús. Entonces es una vida con propósito, pero es una vida con promesa. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa. Y te das cuenta, los que viven la vida
de salvación, opuesto, contrario totalmente a los que viven la vida de pecado, de perdición. Los que viven la vida de perdición trabajan arduamente para lo que van a recibir como recompensa por su maldad. Los que viven la vida de salvación no trabajan, solamente reciben. Eso es algo de lo más maravilloso que puede existir. Esta gente está trabajando duramente, arduamente, el doble, todo lo que pueden, con toda su energía, para terminar en el infierno. Nosotros nomás nos presentamos y nos volvemos los recipientes de tanta gracia. El pueblo de Israel, cuando entraban al templo, iban cantando, alabando a Dios, porque su misericordia es para siempre. Bendito sea el nombre de Dios, porque su misericordia. Así entraban al templo cantando. Desde lejos venían ya con las manos levantadas al cielo cantando. Y cuando salían del templo, venían con las manos así, porque venían llenos de la misericordia, la gracia de Dios que los había bendecido en abundancia. Es una vida con promesa. Concluimos con esta simple palabra. Estás invirtiendo tu vida en lo que verdaderamente vale para la eternidad. ¿Cómo? Una vez que conoces la verdad, una vez que crees la verdad y comenzaste a aplicar la verdad, no tienes problema en ceder completamente a la voluntad de Dios y entregar tu vida para ser siervos de Dios. El paquete de beneficios es increíblemente maravilloso. ¿Cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso eso? Es mi oración, hermanos. Es mi oración que, movidos por el Espíritu Santo de Dios, vivamos nuestra vida hasta el último respirar. Que cuando vayamos a morir, hermano, que cuando usted esté a punto de morir, no tenga ninguna cosa que dejó inconclusa. Que cuando vayamos a morir no tengamos nada más que hacer que cerrar nuestros ojos y esperar el momento en que los volvemos a abrir, caminando por el valle de sombra de muerte, sin temer mal alguno, porque el Señor, nuestro buen pastor, va delante de nosotros. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Sirvamos a Dios con corazón sincero, con la llenura de su Espíritu, haciendo las decisiones correctas cada mañana, siendo cuidadosos de la vulnerabilidad al pecado y buscando hacer todo para la honra y la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos y te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Bendice a tu pueblo, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.